cuarto día de hospitalización presenta dificultad respiratoria, ya de manera súbita. En el examen físico se constata frecuencia cardíaca 130, presión arterial 110/80, respiratoria 36, temperatura 37, saturación de oxígeno 76%. Ya estaba con suplemento de oxígeno y el FIO2 es 24. El examen del aparato respiratorio revela utilización de los músculos accesorios y en el emitórax derecho menor expansión y ausencia del murmullo vesicular. En dicha región las vibraciones vocales están abolidas y la percusión es mate con columna sola. Ya, empecemos. Signos y síntomas, Marlon. La dificultad respiratoria Aguda, ¿verdad? Ya, ¿qué más? Ríos. ¿Qué más? son los músculos accesorios, esos Ya, todo en general va a ser dificultad respiratoria, ¿no? Porque eso no es uso de los músculos accesorios. ¿Qué más? la frecuencia respiratoria está ¿Cómo se llama eso? está con Taquimia. Ok, ¿qué más? también está la frecuencia respiratoria y la frecuencia La cardíaca. frecuencia respiratoria es taquimia. ¿Qué más? Igual que la frecuencia cardíaca y La frecuencia cardíaca, ¿qué pasa? la frecuencia cardíaca está aumentada. O sea, dificultad respiratoria, taquimia, taquicardia. ¿Qué más? La saturación está 76%. Bajísimo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Ahí ya, si estaba baja la saturación, hiposaturado. Hiposaturada, ¿sí me he dicho? No, Bueno, también que sea un promedio, pero ya este hipoxia. Ya, hasta ahí. Dificultad respiratoria, taquimia, taquicardia, hipoxia, dificultad respiratoria aguda. ¿Qué más, Adrián? ¿Todo bien? ¿Qué más? Signos y síntomas. Ya, ahora vamos a ver el examen. ¿En dónde? La percusión mágica. Vibraciones vocales abolidas. Ya. ¿Qué más? Podría ser hay una menor expansión. Claro, podría ser una vez, ¿no? O sea, eso no es normal. Ya, ok. Entonces, dificultad respiratoria aguda, taquicardia, estarán anotando, ¿no? Taquimia, hipoxia, menor expansión en el emitórax derecho, ausencia en el murmullo vesicular, todo es en el lado derecho, ¿no? Menor expansión en el emitórax, ausencia en el murmullo vesicular, vibraciones vocales abolidas y matidez. Este cuadro clínico, ¿qué síndromes tenemos? A ver, Flavio. ¿Cómo?
pleural. Con columnas sonoras se refiere a que pueden sentirse las vibraciones. No, no. es algo que solamente describe a la gente, yo nunca he utilizado esa técnica, que se puede percutir la columna. O sea, Sander. gírate usted. Vamos a explicar, porque es un caso de la gente. Normalmente cuando yo percuto aquí, ¿no? Entonces, para ver cómo está el parenque. Se supone que yo además puedo percutir la columna y debo escuchar el mismo sonido. Y sí, se escucha. ¿Se da cuenta? Estoy percutiendo las apófisis espinosas. No estoy percutiendo el pulmón. Estoy percutiendo la apófisis espinosa. ¿Se siente igual o no? Escuchen. Escuchen. ¿Ya? Ahora. ¿Se escucha igual o no? Sí. O sea, esto apoya la teoría de que la percusión se escucha el sonido no por las estructuras sobre las que estoy, sino por la transmisión de la vibración por la caja torácica, no solamente por la parte en la que estoy percutiendo, sino además de toda la caja torácica. Eso es hablando de las teorías de por qué suena, ¿no? Eso está escrito, si no me equivoco, en el Malí. Es para que sepan más. Entonces, cuando yo percuto el pulmón, pongo la mano en posición. Suena igual que cuando percuto la apófisis espinosa de la columna. A eso se refiere cuando dice la percusión es mate, o sea, la percusión en ese lado, pero cuando le percuto la columna, sí suena. ¿Entiendes? Sí. Cuando dice percuto mate y columna mate, ambos se escuchan mate. ¿Ok? ¿Y eso sirve, ¿para qué sirve? Si tiene una utilidad. Ambos están colapsados, o ambos están mates. Ya. ¿Síndrome de qué? Ya. ¿De qué tipo de condensación? ¿Con bronquio abierto o con bronquio cerrado? Bronquio cerrado. Con bronquio cerrado. No sé a qué cosa. Síndrome con bronquio de condensación con bronquio cerrado. Ya. ¿Algún otro síndrome, hermano? Insuficiencia respiratoria. Para eso necesitamos. La presión del O2 y el CO2. No tenemos, ¿no? Probablemente sí, ¿no? Pero no tenemos. En todo caso sería una presunción, ¿no? Sí. A confirmar con el. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué tenía ahí el paciente? Neumonía. O sea, tenía Síndrome parenquimal. sí, un síndrome parenquimal, una condensación con bronquio. ¿Abierto o cerrado? Bronquio. No. En los síndromes de consolidación, el único que tiene bronquio cerrado es la telectasia. Y todo el resto son con bronquio abierto. ¿Se acuerdan o no? Tanto me hablado de telectasia. Vamos a revisar. Solo la telectasia, bronquio cerrado, doctor. Ustedes no se acuerdan. Condensación era siempre líquido, ¿no, doctor? No. ¿Cómo que condensación pasa líquido? Sólido. Con condensación se refiere simplemente a una obstrucción en el parénquima por... El parénquima se ha puesto sólido. por un material sólido, una hepatización. Eso sería... Una hepatización es una de las causas. Ya. Transformación de parénquima pulmonar en una contextura densa y compacta. Privada total o parcialmente del contenido gaseoso. Sí.
Causas: neumonía, atelectasia, tumores, infarto pulmonar. Ah, por ejemplo, esos 4 a la percusión se las escucharía matidez. Neumonía. Suspendido a los tres. Neumonía. Atelectasia. Obstructiva pulmonar. Pasiva, cicatricial, adhesiva. Existen también, pero son menos, ¿no? Asintomático respiratorio, beca o entonces, disminución del volumen del emitorasa afectado. ¿Cuál es la atelectasia? ¿Derecha o izquierda? La izquierda. Elevación diafragmática del lado afectado. Miren, hasta acá está el camino. Desplazamiento del mediastino y de las cisuras hacia el lado que está atelectasia. Vena tráquea, ¿hacia dónde está tirada? Hacia el lado telectásico. Hiperinsuflación compensadora, retracción costal. Se dan cuenta el espacio de costal aquí y acá. Esto clínicamente, ¿cómo se ve? Con la prestación. La disminución de la apreciación. Esto podría ocurrir normalmente. Yo lo agarro acá y pasa esto. ¿Ok? Ya. Síndromes semiológicos: condensación con luz bronquial obstruida, atelectasia obstructiva. Condensación con luz bronquial permeable, todo el resto. Atelectasia pasiva, o sea, que ocurre alrededor de un proceso, por ejemplo, al costado de un derrame pleural, o al costado de un neumotórax, o por cicatrices en los bronquios, por cicatrices, tuberculosis, EPIR, o adhesiva, como la enfermedad de membrana hialina. ¿Ok? Ya. Entonces, el único, atelectasia obstructiva. ¿Ya? ¿Se acordaron? Sí. Ahora vamos a regresar al caso. Entonces tenemos un síndrome de condensación y por la descripción clínica, utilización de los músculos accesorios, bueno, es por describir. Menor expansión, no se escucha murmullo vesicular, no hay vibraciones vocales y la percusión es mate, pero con columna sonora. Eso es lo único probablemente para que sirve de repetir la columna. La percusión del lugar, ¿no?, del emitórax, con matidez y con la columna sonora se ve en la atelectasia. ¿Ok? Solamente ahí. Sí, porque cuando es un derrame, Porque cuando es un derrame sería mate. No, mate todo. Ajá. ¿Ok? Sí. Listo, entonces este es un síndrome de dificultad respiratoria, con un síndrome de condensación, con bronquio obstruido, y además el paciente ya tenía un síndrome de consolidación, un síndrome parenquimal con bronquio normal, ¿no? Luego de los diagnósticos sindrómicos pasemos al diagnóstico etiológico. ¿Cuál sería el primer diagnóstico etiológico? Agudización de neumonía. ¿Cómo? Agudización de neumonía. No. Bueno, es claro que se ha agudizado, ¿no? Pero ya fuera de eso, ¿cuál es la enfermedad del estado patológico que ha producido los síndromes que hemos descrito? Para el síndrome de dificultad respiratoria y para el síndrome de condensación con bronquio obstruido, ¿cuál es la etiología? Atelectasia. No, creo que, o sea, muy posterior a la clase. Sí, pero esa es la patogenia. La etiología de la enfermedad. Cuando les diga cuál es la patogenia, cuál es la fisiopatología, ustedes me dirán el mecanismo. Sería derrame pleural, doctor. ¿Pero por qué va a ser derrame pleural? Les acabo de decir que el derrame pleural todo es mate. ¿Has escuchado lo que te he dicho hace menos de 5 minutos? ¿Cuál es el diagnóstico etiológico que explica el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y los hallazgos del examen físico, el síndrome de condensación con bronquio obstruido? Tendría que ser algo por aire.
Adrián, ¿cuál es la enfermedad que existe? El síndrome de dificultad respiratoria y el síndrome de consolidación con bronquio obstruido. No puede ser neumotórax, ¿no, doctor? ¿Por qué sería neumotórax? Si las vibraciones vocales no están abolidas, sería por un... ¿La percusión es mate del neumotórax? No. Ya. Entonces. ¿Y POC? ¿El POC te produce 100 cuadro agudo? No. Ya. Marco Antonio. Pero... esto es muy... Eso es lo que acabo de decir hace un momento. Eso es. ¿Qué datos son de valor para el diagnóstico diferencial? La percusión, diagnóstico diferencial. Ya. Si yo tengo bruscamente hipoxemia con dificultad respiratoria y tengo disminución o ausencia de neumonía y obesidad con vibraciones vocales abolidas, ¿cuál es la otra entidad que puede producir eso de manera aguda? Neumonía. No. ¿De así en minutos? Una TEP, doctor. ¿Una qué? Una TEP. ¿Una embolia pulmonar? Ujú. No tiene ninguna. En el examen físico, para el embolia pulmonar, ¿cuál es lo relevante en el examen físico? ¿Hay algo? Neumotórax. ¿Cómo debería, entonces, ¿cuál es el dato de valor para el diagnóstico diferencial? La percusión. Exacto. ¿Está claro? Sí. ¿Me entienden? Sí, claro. ¿Cómo confirmar el diagnóstico? Una radiografía. O una tomografía. Mm. ¿Está claro? Sí. Los hallazgos del examen físico sugieren fuertemente un síndrome de condensación secundaria y una atelectasia masiva. La historia clínica de este mecanismo se ve obstrucción de un bronquio con un tapón mucoso. A diferencia de la atelectasia, en el derrame pleural la percusión de la columna es mate, ¿no? Por eso decía, por eso sirve. Se encuentra el signo de desnivel, bla bla bla, soplo pleurítico, dolor y todo, ¿no? La radiografía de tórax de frente mostró una opacidad completa en el tórax derecho, con desplazamiento de las estructuras mediastímicas en forma de lateral, lo que confirmó el diagnóstico de atelectasia, lo que se ha mostrado, ¿no? O sea, una radiografía así, blanco se ve, ¿no? Pero jalado, a diferencia de un derrame pleural que se ve blanco, a veces con nivel, a veces sin nivel, a veces todo, pero no se desvía la línea media, todo está bien. Por el problema no es en el pulmón que jala, sino el problema es la pleura que se viene. ¿Entienden? ¿Están viendo la radiografía? Sí. Se supone que están haciendo el curso de radiología. ¿Están haciendo pulmón ya o ya pasaron? Ya pues, estamos haciendo con pulmón y corazón. ¿Y qué? Todo tórax. ¿Ya hicieron todas? Estamos haciendo pulmón y corazón. Ah, ya. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué ibas a decir? No, justamente me había acordado de algo. ¿De qué? ¿Cómo era esto? Doctor, en un derrame pleural en el pulmón, específicamente derecho, ¿sería causado por una insuficiencia cardíaca?
Un derrame pleural en el lado derecho, tienes que ver la historia clínica. O sea, si tú me das un signo y me pides que te haga un diagnóstico... Claro, no es yo- patognomónico, yo no pero... Yo no estoy nada patognomónico, yo no estoy haciendo medicina, estoy haciendo adivinación. Si tú me dices un derrame pleural en el lado derecho, puede ser causado por falla cardíaca, Ajá. sí, pero puede ser causado por una neumonía, por otras cosas más, ¿no? Pero por falla cardíaca también. Si es bilateral, también puede ser por falla cardíaca. Doctor, pero lo que usted hace, por ejemplo, en pensar en probabilidades, si yo veo un derrame pleural derecho, ya puedo ir sospechando de una enfermedad cardíaca. No, si es que No el paciente no tiene necesariamente. nada cardíaco, ¿por qué vas a sospechar de falla cardíaca? Será pues al menos del 1%, ¿no? ¿Solo por el derrame? No. Cuando veamos falla cardíaca, veamos el derrame cuánto tiene de LR. El Ya. derrame. ¿Ya? Claro, con este caso, Doctor, a mí todavía no me queda muy claro lo de la condensación. ¿por qué no te queda muy claro? ¿Quieres que repasemos condensación? No, o sea, sino que tiene que ser especialmente un sólido, ¿verdad? En este caso sería por la neumonía. ¿Cuál neumonía? La neumonía que él tiene es otra cosa. Estamos hablando del caso agudo. Entonces, ¿por qué en una telectasia se habría condensación? Si una telectasia ¿No es entiendes cómo se produce la telectasia? la telectasia se produce cuando o sea, por una obstrucción se colapsa el pulmón. ¿Y qué pasa cuando se colapsa? ¿El pulmón es sólido? No. O sea, dentro del pulmón hay sólido. No. ¿Te acuerdas con la anatomía cuando cortaste el pulmón? ¿Qué salía? Bueno, estaba muerto, ¿no? Pero igual salía. Líquido. No. Líquido, pues el Claro. pulmón que estaba circulando. Entonces, por dentro del pulmón es hueco. Es como un tecnoporo. Claro, Ya. En la telectasia, ¿qué ocurre? se colapsa, se hace Entonces se hace, chiquito y ya empieza. hace? Hay líquido. y se hace Sólido. 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 ¿Ok? Solo que o sea, sólido no es la misma dimensión, sino que se hace así. Claro. ¿no? Por eso es que jala el mediastino para su lado. Entonces, al hacerse así, ¿no? Al colapsarse, ya no hay aire, ya no hay movimiento vesicular, ya no hay vibraciones vocales, porque desplaza toda la pared consigo. ¿no? O sea, repito, no es que se haga como una piedra, sino que todo el aire que tenía ya no está, entonces jala todo, y cuando percutimos no es como una neumonía que sí está lleno de pus y de hepatización, y por eso podemos encontrar la cantidad, sino que además acá se fue todo el aire, se condensó y se hizo como por eso yo digo como una chancata, ¿no? Se aplastó y se fue el aire. En la neumonía no hay cambio de volumen del pulmón, No. solo el espacio aéreo ha sido ocupado por secreciones, por pus, por hepatización. Es la diferencia en la neumonía con la telectasia obstructiva. En la telectasia no obstructiva ocurre lo mismo, pero no es por la obstrucción, sino por estructuras contiguas, básicamente. ¿Está bien? ¿Alguna duda más respecto a la telectasia? ¿Por qué se produce? Yo tampoco no entendía muy bien cómo ocurría la telectasia cuando estaba entregado. No entendía qué era lo que pasaba. Lo que pasa es lo que dice acá, ¿no? Hay disminución del volumen del pulmón. Claro, O sea, el pulmón queda así y se contrae, ¿no? Porque está perdiendo por pérdida total o parcial de aire. Eso es lo que ocurre. ¿Ok? ¿Por qué? Usualmente por obstrucción. Obstrucción intrínseca, tapones mucosos, cuerpo extraño, o extrínseca, algo por fuera que está obstruyendo el bronquio de esa región, ¿no? Tumores, adenopatías, masas, etcétera, de la vía respiratoria. Esto es el mecanismo principal, el más importante, el que produce el cuadro clínico. Los otros tipos de atelectasia no tienen, solamente son pequeñas y entonces no producen cuadro clínico. O sea, pasivo, ¿no? Una atelectasia pasiva por compresión de espacio aéreo en contacto con la pleura ocupada por líquido, está ahí pegada al derrame y no vas a tener el cuadro clínico de la atelectasia, sino del derrame. O sea, un síntoma de mediastino posterior puede producir una telectasia. Sí, pasiva, por supuesto. Obstructiva, perdón, sí, efectivamente. Si es tan grande el tumor que está comprimiendo un bronquio importante, sí. Cuando hay un neumotórax o cuando hay un derrame pleural o incluso cuando hay una neumonía puede haber una telectasia pasiva, pero el cuadro clínico predominante va a ser de lo otro, no de la telectasia. Cuando tenemos un paciente con tuberculosis, ¿se acuerdan que les hablé? No es la pista derecha, ya, cuando tiene fibrosis, todo puede tener una telectasia. Entonces, estas atelectasias son pequeñas y no producen el cuadro clínico florido de la telectasia que sí lo produce la obstructiva. ¿Ok? ¿Va claro?
¿Algo más respecto a la atelectasia? ¿No? ¿Sabían que eso está en las carpetas que pueden ver, no? O sea, tienen ahí toda la información para que puedan revisar. Ya. ¿Otro caso? Sí, sí. Vilma de 62 años. Consulta por disnea de esfuerzo, que ha sido progresiva en los últimos 6 meses. Actualmente con mínimos esfuerzos. Tos seca, en especial durante el día. Ha fumado 15 cigarrillos diarios desde su juventud. Trabajó toda su vida como empleada de un banco y no tiene otros antecedentes de importancia. En el examen físico se le encuentra febril, con frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22. No tiene edemas ni incrustación yugular. La ocultación cardíaca es normal y no tiene hepatomegalia. En ambas bases pulmonares se ocultan extractores hepáticos. Esa es la historia. Sí. ¿Ok? Ya. A ver. Marco Antonio, ¿cuáles son los signos y síntomas? Una línea de esfuerzo. Actualmente ¿cómo está la disnea? Con mínimos esfuerzo. Y eso ya, con mínimos esfuerzos. Y eso según las dos clasificaciones de clase funcional que les he enseñado, ¿qué sería? ¿Qué clase funcional? ¿Se acuerdan de las dos escalas que les enseñé? No. Sí, la de Nueva York y la de Nueva York eran 4, 1, 2, 3, 4. Y sería la mujer de clase 3. Porque es con mínimos esfuerzos. Ya en la 4 sería prácticamente sin esfuerzo. En reposo. Muy bien. Sería entonces el síntoma disnea, clase funcional 3 en el asociado. NIHA 3. Eso también lo vamos a ver en cardio, ¿no? Ya vimos la clasificación, no sé, pero vamos a volver a hablar nuevamente de lo mismo. De una disnea clase funcional 3. Así decimos, cuando presentamos un caso, el paciente tiene disnea progresiva de esfuerzo, actualmente en NIHA 3. ¿Qué más? Su frecuencia. ¿Antes qué son? Síntomas. Ya. Tos. Seca. Así, ¿no? Disnea, NIHA 3, tos seca. ¿Algún antecedente de importancia? Sí, Tabaquismo. Podríamos calcular, si tiene 62 años, si calculamos que empezó a los 20, son 40 años por 15 cigarrillos día, ¿no? Sí. 40 por, o sea, 15 por 365. por 365 y por 40. ¿no? Ajá. Bueno, 15 sería más Un paquete, ¿no? Un paquete al día, ¿no? 365 Uno paquetes. son 365 por 40. 50, ¿no? Ya. Paquetes al año, bastante, ¿no? Sí, serían 1600 y ya. Paquetes en toda su vida. Paquetes días, ¿sí? Toda su vida son un montón, serían 1 por 3, sí, pues son 300 y pico, 300 paquetes año, ¿no? Sí. ¿Cuánto habíamos dicho que era el límite o a partir de cuánto ya es? 30, No, ¿no? más, Entonces 50. más era, o sea, cuando hablamos de POC le dijimos que era había varios límites arbitrarios. Claro, había pero varios. Pero en algunos Recuerdo de los 30, clases, uno era 30, 30, era 40 80, y 70. y el otro era 80. Ah, 80. 80 es un montón. Ya, pero ahí ya pasó. Un paquete son 10 cigarrillos, ¿no? 20. ¿70? 70, ahí está. ¿Menos? 70 días. El IR de positivo 8. ¿Ya? Sí. Ok. Al examen físico, Adrián,
¿Algún signo importante? Ese no es, doctor. Lo borro. No, escúchate. No, se le descarga. Claro, está en aparece el 4, ¿no? Sí, el 4. Ya. ¿Al examen físico algo relevante, Adrián? La frecuencia respiratoria está un poco aumentada. Ligeramente, ¿no? Está aquí, mira, ¿algo más? ¿Algo más que sea relevante? Los extractores. Ajá. Ok. Entonces tenemos disnea progresiva actualmente, la deja 3. Tos. Sí. Tabaquismo pesado. Taquimia leve y crepitante es la explicación. Sí. ¿Está bien? ¿Qué síndrome explica los hallazgos clínicos que tenemos en este paciente, Marco Antonio? ¿Qué síndrome puede explicar los hallazgos clínicos que tenemos en esta paciente? EPOC. ¿Tiene algún hallazgo clínico importante de EPOC? Solamente Los extractores. no. ¿Los extractores son de EPOC? ¿Qué es lo único que tiene positivo para EPOC? El tabaquismo. Nada más. Bueno, y si quieren la Disney, ¿no? Y la tos. Pero la Disney y la tos pues se puede encontrar cualquier cosa. Ya, vamos a aceptar esa posibilidad, como una posibilidad, pero para mí no sería la primera posibilidad. O sea, síndrome de obstrucción bronquial. Anótenlo ahí por un costado, pero no es la primera posibilidad. Otra posibilidad es síndrome de Fernando. Podría ser. Podría ser, no, dime lo que es. Doctor, podría ser carcinoma. ¿Cuál es el síndrome? Estoy hablando de síndromes. Síndrome. ¿Cómo? Claro. ¿Cuáles son los diagnósticos sindrómicos? Parenquimal. ¿Qué positivo tiene parenquimal? Consolidación puede ser consolidación por un tumor carcinoma porque tiene el tabaquismo. Consolidación. ¿Qué cosa tiene positivo para Para el tabaquismo. Y puede un ratito, un ratito. El tabaquismo es un antecedente. ¿Qué tiene positivo para síndrome de consolidación? que tiene esto como, o sea, un accidente y que puedes, no sé, El tabaquismo no tiene nada que ver con la consolidación. ¿Cuáles son los síndromes de consolidación? Ah, ¿te estás hablando de cáncer de pulmón? Ajá, cáncer. Ya, ok, ya. Cáncer de pulmón puede, no sé, tener de células pequeñas y de mueve. Ya, ok. Entonces, así tienes que decirme ya. Sí, sí. Síndrome de consolidación por cáncer pulmonar. Y en el hallazgo del examen físico, ¿algo soporta ese diagnóstico?
pero es una posibilidad, ya noten ahí, síndrome de consolidación, 2 puntos, cáncer pulmonar. Pero ustedes están yendo por los diagnósticos que son menos probables. Adrián, ¿qué otro síndrome puede tener que explique el cuadro clínico con mayor probabilidad? El paciente se está muriendo, ya se murió hace rato. ¿Qué tiene de positivo para pleural? Ya no me pongan todos los síndromes. ¿Por qué para pleural? Síndrome de neumonía. ¿Tiene fiebre? No. ¿En 6 meses es una neumonía? Digo, para apuntarlo, para publicarlo, 6 meses de neumonía. Miren todo el conjunto completo. No miren el signo aislado. Si no, vamos a echar miles de diagnósticos, es decir, perdemos el tiempo. La primera forma como ustedes tienen que pensar en un diagnóstico es con el patrón. ¿Se acuerdan que sale, no? Sí. Diagnóstico de patrón y diagnóstico probabilístico. Lo primero que siempre salta a su mente es el patrón. Algo que les llame la atención, que se parezca a un patrón que ustedes han aprendido. Entonces ahí ese es el primer diagnóstico. Y luego se ponen a mirar la cumple. Si hay uno de los signos que tiene mayor probabilidad para aumentar el diagnóstico. Síndrome de obstrucción de las vías aéreas bajas. O sea, con los extractores. no, porque los detectores crepitantes no son ruidos de obstrucción de las vías bronquiales bajas. ¿Cuáles son los signos o los ruidos de obstrucción bronquial? Baja. Subcrepitantes, Subcrepitantes. sibilantes y roncantes. Ya. ¿Y estos qué cosas son? Son extractores crepitantes, como mencionó que como era como burbujitas cuando rompíamos, Sí. Claro, o sea, o son así. como el cabello, algo así. Ajá. Esos no son de vía, no son de obstrucción. De obstrucción puede ser subcrepitantes, pueden ser roncantes o sibilantes. Crepitantes son pulmonares. ¿Sería de las vías aéreas? Crepitantes son del alveolo, del parénquima o de quién más, ¿en dónde más se escuchan crepitantes? En el ¿cómo se llama? En el neumotórax. ¿Cómo se llama? En el motor se escucha, ¿no? Crepitante. Sí, crepitantes. ¿Qué pasa en el motor? Sí, llena de aire. ¿Y qué crepitante vas a escuchar? ¿Qué? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene 6 meses de neumonía? Ya. Había un tórax donde se escuchaban crepitantes. ¿Cuál es? Si no es el higrotórax. No me adivinen. O sea, lo que yo no les digo, no les hablo, ustedes no lo aprenden, por más que tienen clases teóricas. Hay un síndrome que explica todo esto. ¿Cuál es? 6 meses. Fumado. No tiene esto. Antes de presentarles los casos y ver las respuestas, yo primero me he leído los casos y les he hecho el diagnóstico a la primera, a todos. Tan facilísimo. Bueno, además yo soy un buen diagnosticador. Doctor, ¿usted llevó medicina interna cuando estaba haciendo su especialidad? O sea, como parte de la residencia, Sí. sí, lo lo hacemos Como si menos fuese 2 meses. como si fuese un internista. 2 meses de medicina interna, o 3 creo. 3. El primer año. Eso es aquí. En otros países tienen que hacer 1 año de medicina interna. Para todos los clínicos. Para todas las cosas. 1 año de medicina interna, 2 años de tu especialidad, más 1 de su especialidad en Brasil, por ejemplo. Haces 4 años. 1 año de medicina, 2 años de cardiología general y 1 año de sur. Ya. ¿Qué síndrome explica todo esto?
intersticial. Intersticial. ¿Cómo se llaman los extractores crepitantes del síndrome intersticial? Tipo velcro. ¿Nunca haces el velcro? Al velcro es lo que, por ejemplo, lo que está en el... ¿Has llevado el tensiómetro? El pega-pega. Ajá, el pega-pega que está en Pega-pega el es el tensiómetro. velcro. Ya. Cuando se despega, eso es el extractor tipo velcro. Son crepitantes. Pero no es exactamente porque hay algo dentro del alveolo, sino porque hay algo alrededor del alveolo, en el intersticio. ¿Ok? Entonces, disnea de 6 meses de evolución progresiva, la tos por todos lados se puede hacer. Es un signo totalmente inespecífico, un síntoma inespecífico. Una taquimia leve con crepitantes y nada más. No hay fiebre, no hay estertores de obstrucción, nada más. Esto es compatible con un síndrome intersticial, síndrome pulmonar intersticial. Esta sería la primera posibilidad para mí. Luego pondría lo segundo del síndrome de consolidación por cáncer, por tumor pulmonar, y ahí acabaría de contar. No hay más. El POC no tiene pues estertores de obstrucción. No hay cuadro clínico de POC. Pero por el antecedente, bueno, lo ponemos ahí con menos del 5%. ¿Ok? Entonces, para el síndrome intersticial hay un montón de patologías que pueden ocurrir. ¿Qué exámenes complementarios solicitaría para confirmar su presunción? Radiografía. Para En ver una radiografía o en una tomografía voy a ver los tractos fibrosos. ¿Está bien? ¿Cuáles son las causas del síndrome intersticial? Idiopática es la primera. ¿Qué más? Idiopática es que no tiene causa conocida. Ajá, puede ser cualquiera. Ya, ¿qué más? Ustedes han hecho esa clase y me han dicho que la clase estaba buena. Algo les habrá quedado. O nada. Ustedes estudian a última hora, ¿no? Yo todos los días. Minutos antes del examen están viviendo todo como locos. Así no estoy universitario, así no van a aprender medicina. Van a aprender con sangre al final de su carrera. ¿Qué más produce un síndrome intersticial? ¿Qué otras etiologías? Síndrome intersticial. Creo que la clase está en intranet, ¿no? A veces no se ve. Nada, se acuerdan. El cerebro en blanco. A ver, vamos a hacer la clase. Yo creo que estaba en YouTube, ¿no? ¿Esa era la clase que estaba en YouTube? Ahí está. Ahí está con su dibujo, ¿no? Es el intersticio. EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa. El asma, el EPOC. Eso puede terminar en eso. COVID. Sí. Antecedentes importantes: exposición a combustible de biomasa, exposiciones ocupacionales, crianza de animales, antecedentes de tuberculosis. Este es bien importante, enfermedad difusa del tejido conectivo. En general, cualquier enfermedad del tejido conectivo puede producir fibrosis pulmonar, pero la enfermedad difusa del tejido conectivo es en la cabeza la más importante. Como la fibrosis física. No, la fibrosis quística es un problema
Es un problema que afecta principalmente las vías respiratorias del mediano calibre. No es un problema del intersticio. Crépitos velcro. Esclerodermia, polimiositis, artritis reumatoide pueden producir fibrosis pulmonar. Neumoconiosis, todos los tipos de neumoconiosis, asbestosis, silicosis, bilirosis pueden producir fibrosis pulmonar. Fármaco, ahí está mi odora, no. Nitrofurantoína, metotrexato. ¿Por qué la autocita en la casa? No tienen acceso a algunos tratamientos, otros tratamientos para cáncer, radioterapia, quimioterapia puede producir fibrosis pulmonar. Exposiciones ambientales, alveolitis alérgica extrínseca, exposición a biomasa. Otras cosas raras, sarcoidosis, vasculitis, enfermedades pulmonares, y lo que es desconocido, ¿cómo se llama? Idiopáticas. ¿Ok? Sí. Hay un montón de causas. Pero esta paciente no tenía ningún antecedente de exposición ambiental, algún posible causante. No, ningún antecedente de asbestosis, ningún fármaco importante, nada. Así que probablemente lo más seguro, es que pueda ser idiopática. Pero el cuadro clínico es así, de molde, tal cual: disnea progresiva, crónica, tos seca, diurna, la tos nocturna. ¿Y qué enfermedades hay? ¿Qué más? De poco. No, neumonía tos todo el tiempo. El de la TBC. Tos todo el tiempo. Tampoco. Tos nocturna. Yo les he dicho estas cosas, ¿no? Tienen que prestar atención a lo que yo les digo, porque ahora el otro mes voy a estar menos tiempo con ustedes. Y si no aprovechan lo que les digo, no van a aprender nada. ¿Quién les he dicho que en la noche, cuando se echa, se igualan las presiones hidrostáticas y le da tos? Crónicamente. El paciente que tiene Insuficiencia por falla cardíaca. Ya tiene tos en la noche. en la noche y en el día se le pasa Eso no sé si se las he dicho, pero el que tiene reflujo gastroesofágico, cuando se echa, refluye y le produce tos. Ok, ¿alguna pregunta más sobre este caso? La impresión diagnóstica debe ser la de una enfermedad difusa de parénquima pulmonar debido a la disnea prolongada y progresiva y a la taquimia. La taquimia es leve, ¿no? Pero la disnea prolongada, acompañada de sectores crepitantes en una mujer sin signos clínicos de insuficiencia cardíaca, ni indicios de obstrucción del flujo aéreo. ¿Okay? La radiografía de examen funcional son un primer paso de diagnóstico. Claro, porque en la espirometría yo, ¿qué patrón voy a ver? Aumento de volumen Patrón residual. de espirometría. Patrón de espirometría. Son dos nomás. Bueno, tres con el normal. ¿Cuál de ellos? De acá, pero de acá estamos hablando. Restrictivo. Las enfermedades intersticiales producen patrón restrictivo. Espirométrico. La fibrosis pulmonar se puede confirmar con la tomografía, con corte fino, bla, bla, bla. En algunos casos de biopsia, sí, solamente en los casos que tienes algún indicio de la etiología exacta. ¿Ok?
El diagnóstico, como les dije yo, de fibrosis pulmonar idiopática es lo más probable, porque no tiene ningún otro. El tabaco está ahí como factor distractor. ¿Ok? Tienen que aprender a mirar el cuadro en conjunto, no mirar uno por uno los síntomas. Yo les hago que lo saquen uno por uno y luego los miren todos en conjunto. No que miren uno y me saquen 20. O sea, eso sí que pienso yo que es una mala técnica, ¿no? De que le saque un signo y ¿qué produce esto? 500 causas. ¿Qué produce este otro? 1000 causas. No, así no. Yo saco los signos y síntomas y luego los junto y los miro todos en conjunto. Entonces yo ya no miro 500 causas, sino miro 5 causas. No vamos a pasar toda la mañana discutiendo sobre un caso, no tiene mucho sentido. ¿Ok? Ya. ¿Otro más? Sí, otro. Tenemos tiempo. Aarón, ese judío, un ex empleado de comercio actualmente jubilado, 66 años, ex fumador, consulta por tos seca pertinaz. ¿Qué cosa es pertinaz? Y que a cada rato. Y cefaleas. Dolor de cabeza. En el examen físico llama la atención la presencia de distensión venosa yugular y de venas visibles en el cuello que representan circulación colateral. Se solicita una radiografía de tórax que muestra un mediastino ensanchado y una pequeña imagen de 2 centímetros de diámetro en el lóbulo superior izquierdo. ¿Ok? Sí. Ya. Empecemos. A ver. Fernando, signos y síntomas importantes. Signos y síntomas. Eso sería antecedente. Ya. La tos seca. La tos. ¿Qué más? Tos seca, persistente, pertinaz. ¿Qué más? Distensión venosa yugular. Ya. Eso sería signo. ¿Qué más? Cefalea. Ya. O sea, síntomas, tos, recurrente y cefaleas. Signos. La distensión yugular y la circulación colateral, porque Ok. usualmente es en la. Ok, ya. posibles. Y antecedente importante. Y hasta autismo. Ya, claro. Muy bien. Bueno, Sí, ya, espérate. Síndrome clínicos. Síndrome mediastínico superior o de vena cava superior. ¿Algo más? ¿Algo menos? En la placa de tórax hay un mediastino ensanchado y una pequeña imagen de 2 centímetros de diámetro en el lóbulo superior izquierdo. ¿Qué tipo de síndrome mediastínico debería sospecharse en este caso? Superior. Superior, Por ¿verdad? ser de la vena yugular. ¿Qué estudio ordenaría a continuación? La tomografía computarizada. Para Radiografía ver. no me sirve, porque tengo que ver estructura vascular. Sí, tengo que ver vascular después de tengo que ver tomografía. ganglios. O resonancia magnética, creo que. Una tomografía es suficiente. ¿Cuál podría ser la etiología? Viendo la imagen del tórax. Una pequeña imagen de 2 centímetros de diámetro en el lóbulo superior izquierdo. ¿Un Ya, tumor? pero ¿cuál sería la etiología? ¿Un tumor? Cáncer de pulmón. El fumador, tos seca, Más de 50 años. con imagen circunscrita en el pulmón y con síndrome de vena cava superior, probablemente sea un cáncer pulmonar. Este caso está fácil. Para nosotros, para los pacientes, no. El mediastino ensanchado y la presencia de la distensión yugular junto con la circulación colateral orientan a pensar en un síndrome de la vena cava superior. Por compromiso del mediastino medio. ¿Por qué? La tomografía mostró adenopatías que comprimían la tráquea, responsable de la tos, y la vena cava y ácidos directamente. La masita de 2 centímetros en el pulmón no comprime nada. Claro. Entonces, lo que está comprimiendo o lo que está produciendo el síndrome es la compresión directa de la cava y los ácidos por
adenopatías, y eso está en el mediastino medio. Las adenopatías podrían representar metástasis de un pequeño carcinoma de pulmón De tipo Oxer, células de avena. que tiene esa imagen así puntiforme, ¿no? El carcinoma broncogénico típico no tiene esa imagen, la imagen es iliofugal, sí les he dicho, ¿no? El hilo así como una araña, ¿no? Es una imagen así puntiforme, o es un amartoma que es benigno, o es una de estas cosas que es terrible. Ese carcinoma es uno de los peores. Sí, mi abuelo se lo llevó en enseñanzas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Estos temas que ustedes no han hecho conmigo tienen que repasarlo con más intensidad. Se suponía que les han hecho una buena clase. Bueno, el destino medio sería por la tráquea. No sé, no pedís la tráquea. Así es. Me dicen que un negro que tiene izquierdo y se hace marcado cívico, ¿no? La tos, pues sí. La voz también, ¿no? O sea, si ustedes tienen alguna patología que produce compresión de los nervios recurrentes del laringio, van a tener una voz y una tos bitonal. ¿Tienen disfagia? Sí, comprime el esófago. Sí, El mediastino superior son solamente vasos. El mediastino inferior sí tiene tres compartimentos. ¿No? El anterior, donde prácticamente no hay nada. Ahí solamente puede crecer algo que vaya hacia abajo. A veces la tiroides. Pero ahí no hay nada en el mediastino anterior. El mediastino medio está todo lo más importante. Todo, el corazón, la tráquea, los bronquios, las estructuras vasculares, las adenopatías. Y el mediastino posterior, La vena, la yugular yugular. superior y... No, perdón, claro, la cava superior y inferior. Vamos a repasar, ¿ya? Ahí hay un hueco, un vacío de información. Que me han dicho que la clase estuvo bien, por eso yo no les he repasado nada. ¿De verdad estuvo bien la clase o ustedes son los que no se acuerdan nada? Nosotros somos. El número de la bestia, bueno, ese es. Sí. ¿Cómo se llama el tumor del ápice pulmonar que produce síndrome de Creutzfeldt-Jakob? Esa vaina sí le dicen en clase teórica, esas cosas les gusta enseñar. Les han dicho, ¿no? ¿Tiene nombre francés? ¿Corfo Dupi? No, ese es el otro, el opuesto al Creutzfeldt-Jakob. ¿Cómo se llama? Un tumor del ápice pulmonar que produce síndrome de Creutzfeldt-Jakob por compresión de qué? ¿De la tráquea? No. No, tampoco. ¿Les han hecho eso? ¿Les han hablado de eso? Tienen que haberles hablado de eso, se hablan respiratorio. Sí, creo que sí. Creo, todo creo. No se acuerdan nada. Ya, acá está. El tumor se llama tumor de Pancoast. El comprimido de nervio estrellado, un nervio simpático, que produce todo el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, que es, ¿cómo es? La persona está con el... La persona
el paciente se encuentra con la fascia, creo ¿Cuál que fácil? No es fácil. ¿Cuál es el signo de todo mejor? Tosis patoviral, ¿qué más? ¿Midiasis? No, miosis. ¿Qué más? Y aumenta la comisura labial. Claro. está- No, me suele la vida. Disminución de la estructura pactaria. No me acuerdo si tiene o no tiene amilosis. Ya, pero por lo menos la tosis y la miosis cierto. Eso es por compresión del ganglio estriado, usualmente por algún tumor del ápice pulmonar, y eso se llama tumor de páncreas. Es uno de los médicos. Por eso digo que esas cosas no hacen mucho bien, ¿no? Pero bueno, así. Ustedes podrían decir, si tienen síndrome de Creutzfeldt-Jakob, el mecanismo de compresión del ganglio estriado por alguna estructura de arriba, ¿no? Y se meten a buscarlo con la tomografía. Además, ya miren, acá está el mediastino. Este es el mediastino inferior, ¿no? Que tiene sus tres compartimentos. El mediastino anterior, donde obviamente está pasando el nervio vago, el frénico, perdón. Y aquí adelante prácticamente no hay nada, excepto los niños que está el timo. Y aquí puede aparecer lo que se llama bocio sumergido, ¿no? ¿Les han dicho eso? Sumergido no, pues vos Así se llama, bocio sumergido, porque el bocio ¿dónde se ve? En el cuello. En el cuello, pero cuando crece hacia adentro del mediastino se llama bocio sumergido. Esa vaina así, increíble que me acuerdo esas tonterías, pero bueno. Pero sí, puede haber, ¿ya? Nunca he visto. No creo que vea nunca en mi vida, pero bueno, ahí está descrito, ¿no? Aquí está, por aquí pasa el freno, ¿no? En el mediastino medio es donde están todas las estructuras más importantes, está el corazón. Están los grandes vasos del corazón, está la tráquea, están los bronquios. En el mediastino posterior, la aorta, la aorta descendente, la vena ácidos, los ganglios paravertebrales. En el ántero superior, que acá lo ponen como un solo compartimento, pero bueno, sí, es cierto. Linfoma, tumores germinales, lesiones tiroideas que bajan. Paratiroideo, linfoma, lipoma, linfangioma. En el medio, adenomegalias, metástasis, enfermedades reumatosas, pericardio, tráquea, bronquios, masa vascular, dilataciones, hernia diafragmática, linfoma. Y en el posterior, todo lo que es de los nervios, neurolinfoma, neurofibroma, ganglioneuroma, schwannoma, todos los somas, ¿no? Lesiones esofágicas, el esófago se va así, ¿verdad? Hernia diafragmática también. ¿Ok? Sí. Por acá hay algunos, no hay ninguno como tal. En el Bates creo que está, hay fotos de gente con síndrome de vena cava superior. Unos que no tienen índice, no tienen marcadores. A ver. Avanzando luego regresamos ahí, ¿ya? ¿Ya? ¿Están bien Sí. con este caso? Sí. Repasen, porque están en nada, ¿no? Si no ven el caso.
caso. Lindy de 40 años sin antecedente de relevancia, consulta por disnea de esfuerzo de un año de evolución. Inicialmente la disnea aparecía con los grandes esfuerzos, pero en el último tiempo se presenta con los esfuerzos habituales y se acompaña el tos seco. Al examen físico se ocultan estructuras crepitantes de tipo velcro en los campos medio e inferior de ambos campos pulmonares. La radiografía de tórax es inespecífica, la tomografía evidencia un patrón reticular grueso de predominio en ambas bases pulmonares. Los gases en sangre respirando aire del ambiente, o sea, FIO 021, pH 740, CO2 37, O2 80, carbonato 24, saturación del 97%. Durante la prueba de caminata de 6 minutos, la saturación arterial de oxígeno de la paciente cae a 84%, de lo que estaba en 97, al recorrer una distancia de 150 metros. En ese momento la paciente tiene disnea, taquicardia y tétano. ¿Ok? Sí. Primero, signos y síntomas principales. Vamos, Marco Antonio. Tiene la disnea. ¿Qué más con la disnea? Cuando yo les pregunte necesito que me caractericen bien la disnea. No me van a contar toda la historia, pero necesito que me la pongan ahí en una frase que me permita a mí como médico saber qué tipo de disnea es. ¿Cómo describiría yo en una frase la disnea de la paciente? Adrián. Disnea perenne. Como dicen esfuerzos. O sea, ¿qué utilizamos para clasificar la severidad de la disnea? El examen de la caminata. No, Las escalas. las escalas de valor de severidad de la disnea. Es una disnea progresiva y en el momento actual, ¿qué clase funcional es? Según NAIFA. Sería la de clase 3. Clase 3, a esfuerzos pequeños. ¿Verdad? Sí. ¿Está bien? Entonces, una frase que resume la disnea de la paciente: disnea progresiva, actualmente en clase funcional 3. ¿Qué más? ¿Qué otros signos y síntomas relevantes en este caso? Estructuras crepitantes de tipo velcro. Hay sectores crepitantes tipo velcro. En los campos medio inferiores de los pulmones. Luego tenemos. Y ahí se acabó los signos y síntomas. El resto ya son resultados de exámenes. Disnea progresiva NAIFA 3, tos seca, Sí. ambos crónicos, ¿no? Un año de evolución, más extractores tipo velcro al examen físico. Sí. ¿Qué síndrome explica todo esto? El síndrome intersticial, ¿no? Síndrome de enfermedad pulmonar intersticial. EPID. Bien. ¿Está claro para todos nosotros eso? Sí. Tanto así que la tomografía muestra un patrón reticular grueso de predominio en ambas bases pulmonares. O sea, hay como una red, ¿no? Una fibrosis en la base pulmonar. Ok, entonces tenemos el diagnóstico de base. Le hacen el examen de gases arteriales. De ahí están los resultados. ¿Qué puedes decir del examen de gases arteriales, Fernando? El pH está bien, bueno, se encuentra dentro de los rangos normales, la presión, la del CO2 también, la del oxígeno también, la del bicarbonato, Si no me equivoco,
se encuentra también normal y la saturación también normal. Todo No está hay normal. mayor alteración. Ajá, ¿Verdad? no hay ninguna alteración. ¿Cuáles son los valores normales del pH? El pH entre 7.35 y 7.45. Los valores normales del CO2. Entre 36 y 42. Hasta 46, ¿no? Hasta 46. Del oxígeno. 80 C. Pero para decir que hay insuficiencia respiratoria. Menos 60. De bicarbonato. 22 a 26. 20, 25. Y saturación de oxígeno. 90 a 99. 95, ¿no? Al área hacia el nivel del mar, 95. Sí. Por arriba. Muy bien. O sea, el agua no tiene mayor alteración. Ajá. Cuando está en. Cuando está en reposo. Cuando está en reposo. ¿Ok? Luego le hacen la prueba de la caminata de 6 minutos, que es una prueba funcional, ¿no? Es para ver no solamente el cambio de la saturación, sino para ver cuánto el paciente puede caminar. Y entonces la saturación que estaba en 97 cae a 84%. Sí. ¿Se acuerdan que de eso les he hablado? ¿No? Sí. Además, en ese momento la paciente tiene disnea, Taquicardia. taquicardia. La depresión diagnóstica es un síndrome de enfermedad pulmonar intersticial, síndrome intersticial, EPI. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la hipoxemia cuando la paciente hace un esfuerzo? ¿Cómo? Alteración de la difusión. ¿Cuáles son los mecanismos de la hipoxia? Del hipoxia son 4. ¿Cuáles son? Alteración de la difusión puede ser por tipo shunt o por... ¿Alteración de la difusión tipo ya? No, alteración de la perfusión a nivel capilar puede ser por tipo shunt o por tipo... Ya, tranquilícense. Primero, ¿cuál es el mecanismo que tiene que ver con la mecánica ventilatoria? Hipoventilación alveolar. El segundo mecanismo, que es el más frecuente y que tiene dos tipos. Alteración de la ventiloperfusión, que puede ser de tipo de Shann o espacio muerto. De tipo Shann, por ejemplo, ¿en dónde? En la EPOC, por ejemplo. No. Exacto. De tipo Shann, ¿qué significa? Que se combina sangre con que tiene, bueno, venosa y sangre arterial. O sea, que sí está oxigenada y Yo tengo alveolos que están colapsados. que están perfundidos, pero no están ventilados. ¿Ok? Nos ocurre en la telectasia. Es un ejemplo patológico característico, el modelo patológico característico de la alteración de la ventiloperfusión tipo Sí. Shann. ¿Y cuál es el ejemplo típico de la alteración ventiloperfusión tipo espacio muerto? Embolia pulmonar. Alveolos que están ventilados, pero no están Perfundidos. ¿Ok? En el EPOC en realidad hay espacio muerto, efectivamente, pero además también hay alteración de la difusión. O sea, hay dos mecanismos. Y ya hemos dicho que los mecanismos no son únicos, ¿no? Ajá, sí. Siempre hay uno que predomina un poco más. Y entonces tenemos hipoventilación alveolar, alteración de la ventiloperfusión y, como en este caso, alteraciones en la difusión, en la membrana alveolo-capilar. ¿Ok? Les he hablado de la velocidad que demora en pasar los glóbulos rojos para calcular cuánto demora el intercambio. Y eso se altera cuando un paciente hace ejercicio. Ajá, baja Y entonces ahí es donde baja la saturación. Porque se va el glóbulo rojo y ya el oxígeno se queda mirando. ¿Ok? ¿Cómo esperaría encontrar la capacidad de difusión pulmonar? En esfuerzo, ¿no? El esfuerzo es una idea. Eso explica la hipoxemia. ¿Está claro? Sí. Los datos de la anamnesis dicen el esfuerzo progresivo. El examen físico, los exámenes complementarios, pulmones, compactar particular derecho, una tomografía, prueba de tomografía, confirman el diagnóstico de una enfermedad difusa del parénquima pulmonar. Las enfermedades intersticiales del pulmón ocasionan un compromiso de la membrana alveolo-pulmonar que genera un trastorno de la difusión que rara vez provoca hipoxemia en reposo. Hemos visto que el en reposo está normal. En cambio, durante el ejercicio le aumenta la velocidad del pasaje de la sangre. Por el capilar reduce el tiempo de exposición del oxígeno al alveolo Produce hipoxia. y se va la sangre sin haber sido oxigenada. ¿Ok? Sí.
Y ahí acabamos. ¿Quieren que hagamos más casos? A ver. Uno más vamos a buscar. Bueno, primero voy a buscar lo de la foto del síndrome negativo. El móvil tiene muy buenos gráficos, ¿no? En la zona donde escuchan el ruido vesicular, es una zona aquí se escucha el ruido bronco vesicular, ¿no? Y el ruido bronquial sobre la tráquea. El soplo tubárico es como el ruido bronquial, pero escuchando y ahora para cardio voy a usar mucho el Mosby porque todos los gráficos que tiene son muy buenos. Foto. Ya me pasé todo el ¿eso dónde está? En la PPT, en la clase. Allá. Sí, pero eso está en bueno, he sacado un libro, ahí están, esas son las fotos. Ustedes me pasaron una clase, ¿no? Sí. Está en WhatsApp ya. Ok, pues me pasen las fotos. Ya vamos a buscar un caso más, ¿no? Ya. La mujer de 80 años consulta por fiebre, tos y expectoración de 72 horas de evolución. O sea, el cuadro es No. ¿Cómo es? Agudo. agudo, pues, ¿no? 3 días. Es hipertensa e hipotiroidea. Al examen físico, 130 latidos por minuto. 110-80 de presión arterial y frecuencia respiratoria 30. Temperatura en la boca 38.5, saturación de oxígeno 80%, respirando aire ambiental. El examen del aparato respiratorio evidencia a nivel de los campos pulmonares medio e inferior derechos, ausencia de murmullo vesicular, extractores crepitantes, aumento de las vibraciones vocales y matidez con columna sonora. En la radiografía se observa en el pulmón derecho, ¿sí?, un patrón de consolidación con broncograma aéreo en los lóbulos medio e inferior. El análisis de gases en sangre arterial respirando aire ambiente muestra pH 7.45, CO2 24, O2 53, bicarbonato en 20 y saturación 80%. Vamos paso a paso. Primero, signos y síntomas importantes, Marco Antonio. Fiebre, tos productiva. ¿Algo más? Signos y síntomas, ¿eh? ¿Qué más? Me dijiste los síntomas. Fiebre, tos productiva.
Signos. Adrián. Taquicardia. ¿Qué más? Taquipnea. ¿Qué más? Hipoxia. Aunque ya eso es con un aparato aparte, ¿no? ¿Y qué más? Otro signo más importante que está ahí, lo estoy mirando. Signo. La fiebre. ¿La fiebre? ¿Está febril o no? Ya. Hasta ahí. Ah, no, falta más todavía. En el examen físico. A ver, Flavio, ¿qué más hay? ¿Qué otro signo más hay en el examen físico? Ausencia de muscular, palpitantes, de vocal, rapidez a la percusión. Ya, hasta ahí. ¿Cómo agrupamos todos estos signos y síntomas en síndromes? Síndrome. ¿Cuáles son los diagnósticos sindrómicos? Antes de la radiografía de la... Síndrome parenquimal, ¿no? Síndrome parenquimal, síndrome de consolidación. ¿Sí? Sí. Está claro para todos, ¿no? Claro, porque está la matidez ¿Y qué más? y también la ausencia del murmullo vesicular ¿Y qué más? y el aumento de las vibraciones vocales, lo que me indica que no puede qué ser más? aire sinusoide y Los crepitantes. ajá, Síndrome de consolidación pulmonar con bronquio. bronquio, Encerrado. No, no. la abierta. Abierto. Bronquio permeable. Permeable. Síndrome de consolidación pulmonar con bronquio permeable. ¿Qué más? La radiografía, ¿No? hay más síndromes, el síndrome febril, Síndrome febril. síndrome hipotiroidea. No. Es antecedente. ¿Te está mostrando un signo de síndrome de hipotiroidismo al momento? No me cuentes cuentos. Una cosa son los antecedentes, tenemos en cuenta en el momento que sea relevante. En este momento, no, tiene antecedentes sí, pero yo no veo en el cuadro clínico. Como antecedentes sí, puedo colocar al final, ¿no? Hipertensión por antecedente, hipotiroidismo por antecedente, pero eso no juega en este momento. ¿Sí? Ahora vamos a ver el A. En la radiografía todas confirmamos que hay una consolidación. En el pulmón derecho, consolidación con broncoedema aérea, pues a todas luces ya tenemos incluso el diagnóstico de este lóbulo. El lóbulo medio inferior. Ya, ok, vamos a ver las bases. Marco Antonio, ¿qué hay en las bases? Bueno, ya está en el límite. ¿Cómo? Está el pH. En el límite. Ya. Normal, ¿no? En realidad ya el límite ya no está tan normal, ¿no? Pero bueno, ya. Si tú ves solamente el pH dirías está en el rango de normalidad, pero veo yo otra cosa más que a mí me llama la atención. ¿Está qué? Ya, ¿cómo está? ¿Qué? Está bajo. ¿Cómo se llama eso? pH en el límite ligeramente elevado con CO2 bajo, ¿cómo se llama eso? Alcalosis Alcalosis sería ahí respiratorio, respiratoria. porque el HCO3 también está bajo. El bicarbonato, su valor normal es entre 22 o 23. está bajo. Está bajo el bicarbonato sería más bien acidoso. Pero no es acidoso porque está en 145. Pero no está bajo el bicarbonato para compensar. Es la compensación. Es la compensación. Uno tiene, en el análisis de gases es mucho más complejo de lo que yo les estoy diciendo, ¿no? O sea, tenemos que analizar primero el pH para ver si
alcalemia o acidemia. Luego tenemos que analizar el CO2 y luego tenemos que ver si hay o no compensación. Lo mismo para el bicarbonato. Un proceso metabólico se compensa respiratoriamente y a la inversa. Un proceso respiratorio se compensa metabólicamente. El proceso metabólico se compensa más rápido desde el punto de vista respiratorio. Sí. Porque es más fácil y más rápido para mí alterar mi mecánica ventilatoria. Cuando yo hiperventilo, barro con el CO2, como en este caso. Pero acá hay otro punto más importante, aparte de estos trastorno ácido básico que está aquí sobre el piso, que está como parte del trastorno base, que es que hay hipoxemia. O sea, el paciente tiene Insuficiencia respiratoria. tipo 1. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Por qué no es tipo 2? Exacto, porque solamente hay hipoxemia, no hay hipercambio. La insuficiencia respiratoria tipo 2 tiene hipoxemia más hipercambio. ¿Está claro? Entonces completamos: síndrome de consolidación pulmonar con bronquio permeable, síndrome febril, síndrome de Insuficiencia respiratoria. Tipo insuficiencia respiratoria. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es la etiología que explica el síndrome de consolidación pulmonar con bronquio permeable? neumonía. Neumonía. Neumonía porque tiene 72 horas de evolución. Tiene tos, tiene fiebre. Matidez. Y claro, tiene todo el complejo del síndrome de consolidación. Doctor Maciel, te había dicho con columna sonora, si era sin columna sonora, por ejemplo, Es será- la gran plural. Ah, un tema plural, sí. Ya. Entonces la neumonía sería la primera causa del síndrome de consolidación pulmonar con bronquio permeable. Ahora, si hablamos del síndrome febril, en este caso, ¿cuál sería la causa? ¿Cuál sería la etiología? Hipoxemia. La neumonía, pues, la neumonía. ¿Hay alguna otra etiología posible para la fiebre en este paciente? No. ¿Ven alguna más? No, pues. Pero si yo digo, ¿no? Por eso digo que la manera de discutir estos casos es así, viendo el contexto. Si yo les digo, dígame las causas de fiebre, ustedes van a empezar con las infecciosas, con las enfermedades reumatológicas, las tumorales, las desconocidas. Eso no es relevante para este caso. Tenemos que discutir los signos y síntomas en el contexto de este paciente, en el contexto de este caso clínico. Entonces, la fiebre en este caso, o el síndrome febril en este caso particular, la primera posibilidad y la única probablemente, ¿cuál es? La neumonía. La neumonía. La infección de vías respiratorias bajas. 2 puntos, neumonía. ¿Por qué? Porque tiene el síndrome de consolidación, porque tiene la fiebre y porque además tiene en la radiografía los signos típicos de un síndrome de consolidación neumónica. Consolidación con broncograma. ¿Se acuerdan que les mostré? Bulas no son bulas. Vamos a mostrar de nuevo porque ustedes tienen memoria de hormiga. ¿Se acuerdan? Una semana. Ahí está. ¿Ven? Sí. ¿Cómo se ve negro los bronquios? Porque están permeables. O sea, hay aire. El aire en la radiografía se ve negro. Radiolúcido. ¿Ok? Negro. Entonces van a ver así una zona blanca de consolidación y dentro de esa zona van a ver los bronquios que están radiolúcidos. Eso se llama broncograma aéreo. ¿Ok?
¿Ya habían enseñado eso? Sí, Ese es el signo típico de la consolidación pulmonar neumónica. Ahí está. Eso tienen que aprender a ver. Mira, así se ve. Entonces, entonces tenemos como causa del síndrome febril en este caso una neumonía. Ahora, como encontramos una imagen única en el lóbulo medio inferior, ¿cuál sería? Mira, hasta eso yo puedo hacer. ¿Cuál sería la etiología de la neumonía? Las neumonías pueden ser causadas por esa justamente no es la primera causa. ¿Cuáles son la primera causa de neumonía? ¿Cuál es? Infección por Neumococo, o sea, neumonías bacterianas en general son la primera causa. ¿Qué otro germen más produce neumonía? legionela. Gérmenes que se llaman atípicos. Legionela, Mycoplasma, clamidia. ¿Okay? Todos esos se llaman neumonías atípicas. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otros tipos de agentes pueden producir neumonía? Virales. Virales. El patrón de la neumonía del COVID, por ejemplo, ¿a qué se asemeja? Radiológicamente. ¿Qué? No. Radiológicamente no, tuberculosis. El patrón radiológico de la neumonía del COVID se parece a las neumonías atípicas. Por eso es que cuando salieron los casos, dijeron pacientes que tienen una infección respiratoria y que tienen un patrón de neumonía atípico. Por eso es que le metieron de inicio acitromicina. Acitromicina, que es uno de los agentes de elección para neumonía atípica. Y por eso dijeron acitromicina para todo el mundo. Mentira, no era una bacteria, no era una espiroqueta, nada, era un virus. Nunca le iba a hacer nada. El patrón de la neumonía clásica, así, lobular o lobar, en forma de cuña con broncograma aéreo, es clásicamente del neumococo. Así que yo podría hasta hacer el diagnóstico del germen por el cuadro clínico de la radiología. Neumonía de la comunidad, porque viene en su casa, adquirida en la comunidad. Probablemente por estreptococo neumonía. Sí. Buenos días. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Dime. ¿Cómo? ¿Qué pasó? El informe, pero si es de este mes. Están pidiendo de nuevo, ya lo hemos colocado el otra vez. Otra vez también lo nuevo cuenta. Yo lo he visto el 31 de... Y eso dice que no está en el informe. Depende de cuándo se ha hecho. A ver, vamos a ver. Se ha hecho el... Yo lo he visto el 31 de agosto. Ah, pero yo he dejado todos los informes. Espérate. Sí, pero ¿tú lo has dado? Espérate, otra vez. He hecho con mi control de informes. ¿Qué fue hacer? ¿Holter, mamá? Holter, busca, Lucanti, Fortunato. ¿Cómo se pidió? Busca, Lucanti, Fortunato. Se ha hecho el 11 de agosto. Sí, y dice que no lo encontró. Sí, está en su informe, dice que no lo encontró. Está Holter. Sí, también. Yo no lo conozco, pero sí lo encontró. O sea, por esa razón le he Por mandado. eso dice, pero dice... ¿Quién le ha mandado? Usted lo ha visto el 31 de agosto. ¿Y yo le he mandado? No, esto fue pasado, ¿De cuál es la obra? de julio. Ah, no, pues ya tiene Holter. Yo no tenía nada. No, pues. O sea, viene con una orden de julio para cortarse en septiembre. A veces con nosotros le llamamos antes.
Ya tiene esa voz. No. ¿De qué estamos hablando? Estábamos hablando Entonces yo incluso viendo el patrón, el cuadro clínico y el patrón radiológico, yo puedo hacer el diagnóstico de la neumonía y podría incluso aventurarme a decir que el germen es neumocócico. Sí. ¿Por qué? Porque es una neumonía lobar en cuña con broncograma aéreo. Sí. Así de simple y sencillo. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria en este paciente? Tipo shock. ¿Está claro para todos? ¿Sí? Está perfundido pero no está ventilado. Está perfundido, pero no está ventilado. ¿Ok? Sí. ¿Algo más? Doctor, sería una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Sí, porque el CO2 está bajo. El bicarbonato está condensado. Sí. Cuando hablemos de el módulo de renal, creo que tenemos que hablar un poco de la alteración fisiobásica, digamos de una manera más profunda, ¿no? Ahí viendo cómo se calcula, cómo se ve si está compensado o descompensado, porque hay cambios en el CO2 y en el bicarbonato que tratan de compensar la alteración ácido-base primaria, pero pueden compensarla como que no pueden compensarla, eso tenemos que verlo, ¿no? Sí. Calcularlo exactamente, se puede calcular con formas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Alcalosis respiratoria, lo que baja es el CO2 y por compensación metabólicamente baja el bicarbonato. A ver, ¿en una qué? En una alcalosis respiratoria. En una alcalosis respiratoria se define está por bajo que hay el- alcalosis, primero, Ajá, claro. debido a Bajo CO2. la causa principal es Está hiperventilación. hiperventilación. ¿Por qué? Porque yo con la hiperventilación barro el CO2. Sí. Entonces, para compensar la alcalosis, yo debo, piensen así, para que no se confundan. Bajar el Para yo compensar la alcalosis, por otro lado tiene que producirse acidosis. ¿No? Entonces, Sí. para compensar la alcalosis, yo debo por otro lado producir acidosis. Entonces, si es respiratoria, la metabólica tiene que ir hacia la acidosis, o sea, tiene que Bajar el bicarbonato. bajar. Y a la inversa, si sube el CO2, tengo acidosis de qué tipo? Respiratoria. Para compensar, ¿qué tiene que ocurrir? Subir el bicarbonato metabólico. La alcalosis metabólica o subir el bicarbonato. ¿Entienden? Sí. Ese es el principio. metabólica, doctor. Al revés, ¿no? En la acidosis metabólica Está bajo el bicarbonato. está bajo el bicarbonato. Lo que tiene que compensar. Hiperventilar. Así es. Ya. Ya. ¿Algo más? ¿Algo más que quieran repasar? O que no haya quedado claro o que esté a medias del segmento respiratorio. ¿Están listos para el examen? Bueno, repasen. Está medio claro que es. Mañana no sé si voy a ir al seminario, voy a decir la última hora, pero todo va a depender del día, porque yo se supone que tenía clase mañana y ahora me han puesto el día, no sé qué pasa. Tengo que repasar, tengo que revisar mi agenda. ¿Auditoría? Sí, esto es lo que me está escribiendo por eso. Creo que me puedo trabajar para el dinero de cal, ¿no? ¿Cómo? Dinero de cal. ¿Qué cosa? Para el seminario de carga de... Ah, ¿quieres que vaya? Sí, yo también pienso que es. Sí, el consultorio de cardio, doctor. Ahí lo pone. Yo pienso que sí. Voy a tratar de escaparme, ojalá que la voz me encuentre. Para que critique la historia. Y el doctor. Claro, Ah. No voy a ir a maletear a la gente, no se pasa. No se No, puede. pues es que piden también a los doctores que opinen. Ah, bueno, Ajá. sí. Voy a poner atrás. Hay doctores que maletean. Sí, seguramente que sí, porque es una forma de querer demostrar que saben algo. Yo no hago eso. Al menos no en el ámbito académico. Creo que sí,
muchachos. Quedamos un rato haciendo unas cosas aquí.